Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada y, por supuesto, a vosotros cuatro por participar en esta mesa redonda. Bueno, damos comienzo, como decía Mónica, a esta primera mesa redonda en la que tendremos el reto de abordar uno de los temas más de actualidad en el sector inmobiliario, las zonas tensionadas. Por hablarse un poco de datos para situarnos, en los últimos 3 años los alquileres han subido más de un 27%, mientras que los salarios han aumentado solo un 8,9% en el mismo periodo. Una situación que, sin duda, dificulta el acceso a la vivienda, sobre todo a los colectivos más vulnerables. En grandes ciudades como A Coruña, Vigo y Santiago, que precisamente son las que, unas ya las han declarado y otras están en trámites de hacerlo, los precios de compra y alquiler han estado subiendo constantemente, mientras que la oferta disponible cada vez es más escasa. En este contexto es cuando surge el tema de esta herramienta de las zonas tensionadas, que busca contener los precios. A través de diferentes medidas. Es verdad que quizás la más conocida por todas es lo de la limitación de los precios y que está generando cierta polémica y debate. Sobre esto es precisamente sobre lo que también hablaremos en esta mesa redonda en la que vosotros iréis aportando vuestros puntos de vista. La idea es, ¿puede frenar aún más la oferta de viviendas? ¿Puede provocar un efecto contrario al que precisamente se busca? ¿Es una solución o un problema? ¿Vale? Iremos tratando de dar respuesta a todas estas preguntas, pero si os parece, creo que lo más interesante es hacer un diagnóstico primero del mercado inmobiliario en Galicia. ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestros respectivos sectores, sector inmobiliario, promotores, colegio de arquitectos y concejalía de urbanismo? ¿Cómo veis en estos momentos el mercado inmobiliario en Galicia? No sé quién quiere atreverse a abrir el debate. Bueno, ¿me ves a mí? ¿A ti? Pues Manuel, venga, lánzate, Manuel. Empiezo porque quizás por el ámbito de actuación sigue una promotora joven que es CINDE de otra sociedad anterior, que era de Consa, pero realmente tenemos un campo de actuación bastante grande, por eso creo que en esta parte de Galicia sí que lo conocemos. Tenemos promoción en 10 ayuntamientos de Galicia, tenemos en Vigo, Sanxenxo, Santiago, Ferrol, Lugo, Coruña, Ares, Carral, Oleiros y muchos ayuntamientos. Entonces sí tenemos un poco de temperatura sobre cómo está el sector. Es evidente que hay mucha demanda, eso es bastante obvio. Hay mucha carencia de vivienda nueva, de obra nueva, porque realmente, de una manera, es un debate que hay que tener de una manera un poco serena y entender, creo que en la situación macro de por qué hace falta vivienda nueva, realmente llevamos 20 años sin hacer vivienda nueva. El Código Técnico se aprobó en el 2006, que fue la época que todos recordamos enseguida se paralizó todo con la habitabilidad en el 2008. Entonces, las viviendas de las que disponemos, estamos utilizando, son viviendas del siglo XX, con una normativa del siglo XX, pero que, como todas las cosas del inmobiliario menos, tiene un periodo de caducidad que se está agotando. El parque inmobiliario que tenemos está agotado y hemos estado 20 años sin hacerla. Entonces, realmente en estos 20 años hemos sobrevivido por la situación económica que hubo y por el exceso, digamos, que tuvimos en otras épocas, pero estamos enfrentando ahora, estamos aterrizando con toda una normativa nueva que hemos redactado de todos los ámbitos, desde las propias municipales, planes generales, habitabilidad, código técnico, eficiencia energética, por diferentes motivos. Entonces, enfrentarnos ahora a la construcción de obra nueva, a la que nos estamos enfrentando en muchas ubicaciones, supone una dificultad propia de que la propia burocracia no está adaptada a las velocidades que necesitaríamos, pero además a que la construcción de esas viviendas requiere de toda una mano de obra que no existe y que además, como son mucho mejores viviendas por muchos motivos que hemos decidido tener, nos está costando llegar al precio que gustaría, digamos, o estamos acostumbrados en los años anteriores, ¿no? Entonces, todo este equilibrio está tensando mucho la cuerda y es cierto que el parque inmobiliario que tenemos está subiendo su valor precisamente porque no disponemos de obra nueva para sustituirla, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la foto en la que estamos realmente, ¿no? A partir de ahí, las medidas que esté tomando cada uno en su campo, los políticos en su campo, el colegio intentando ayudar en todo lo que puede en la parte de planificación, sobre todo de futuro, entiendo que hablará Luciano, pues entiendo que es la situación en la que estamos. Entonces, estas medidas, pues lo veremos, pues una situación de emergencia y lo podemos comentar después. Sí, efectivamente. No sé si alguno más quiere hablar un poco desde otra perspectiva, quizás desde el sector más inmobiliario, comercialización inmobiliaria. ¿Cómo veis vosotros? Bueno, además que tenéis ese contacto directo, ¿no?, con el cliente. Sí, a ver, en el día a día pues había una preocupación, entonces había que buscar una solución. Es decir, lo peor que se puede hacer en este caso es un inmovilismo. Veo bien que hay una medida y luego ya hablaremos un poquito de cómo se va recibiendo, pero sí que es cierto que un poquito en nuestro ámbito sí que pensábamos que hacía falta una solución porque día a día teníamos quejas de que no había acceso a la vivienda,
Y además ya empezaba a ser un problema muy, muy grande porque había muchísima demanda y muy poquita oferta. Con lo cual también viene un poquito todo porque subieron mucho los precios. Sí. No sé si Fran... Sí, bueno, yo coincido un poco con lo que decía también Manuel y Ricardo, ¿no? Yo creo que se produjo una tormenta perfecta a raíz de la crisis inmobiliaria en la cual no echamos balones fuera, la administración también tuvo su parte de culpa porque es cierto que se paralizó, en el sentido de que no se gestionó, pues, un caso como Coruña, y yo creo que es igual en todas las ciudades de Galicia, no se gestionó el suelo, no se adelantó ese trabajo que ahora estamos haciendo, pero que ya llega tarde para quien quiere construir hoy, no se adoptaron los planes generales tampoco. Bueno, estamos viendo como una ciudad como Vigo acaba de aprobar el plan general después de años, ¿no? Con el plan suspendido, ciudades como Ourense no tienen plan general, bueno, Coruña sí que lo tenía de 2013, tenía un plan general que funcionaba perfectamente, pero alguien decidió que no se gestionase el suelo y que se paralizase la actividad urbanística en la ciudad, y yo creo que esa tormenta perfecta de, bueno, tenemos una crisis, la administración tampoco responde. En aquellos años en los que a lo mejor sí que era más necesaria la construcción de vivienda pública por parte de la administración, tampoco se construyó, porque es cierto que la ciudad de A Coruña lleva pues, casi 20 años con solo 40 viviendas públicas entregadas, lo cual es una cifra absolutamente ridícula. Bueno, pues han provocado la situación en la que estamos hoy, en la que las administraciones, efectivamente, con nuestra burocracia, que cuesta, ¿no?, mover ese elefante de la burocracia, que en la municipal aún es un poco más rápida, pero bueno, Xunta y Estado, para moverse aún les cuesta mucho más, y con una alta demanda y con, bueno, pues efectivamente, promotores y sector inmobiliario que nos dicen, bueno, queremos suelo, queremos poder construir, con sus problemas también, porque efectivamente hay unos problemas con los costes de materiales que también vemos nosotros cuando construimos vivienda pública, pero bueno, efectivamente, si hubiésemos hecho los deberes hace años, hoy estaríamos mejor. Lo que estamos haciendo ahora es los deberes que antes no se hicieron, pues desarrollando polígonos, y lo cuento de la misma manera, hasta quien me oyese en foros de estos ya os oirá 20 veces. A mi primera junta como concejal llevé Visma y era un expediente del año 2000. Entonces dices tú, si un desarrollo del año 2000 lo estoy llevando yo como concejal en 2022, algo falló los 22 años anteriores, ¿no? Por parte del Colegio de Arquitectos, o sea, el dato que siempre tenemos es, un poco como se dice con la economía, que los concesionarios un poco anticipan esa situación que vamos a vivir en ciertos cambios económicos. Nosotros somos la primera parte. El dato que tenemos es el visado de proyectos, ¿no? Entonces, tenemos un foco de lo que ha ocurrido estos últimos 5 años y un foco más amplio. De estos 5 últimos años apenas ha tenido variaciones en el número global. Hacemos 3.000 viviendas en Galicia, en general, que es un dato que es importante que quede en la memoria, porque después lo voy a relacionar en general. Estamos construyendo 3.000 viviendas en Galicia. Con la pandemia hubo un boom de crecimiento de la unifamiliar. Llegaron a 2.000 viviendas unifamiliares en el año 21 y en el año 22. En el 23 se bajó a 2.500 viviendas. Digo porque esto... desde la licencia a la construcción sabemos que tenemos un periodo de que se puede ocupar, no sé, me lo podríais corregir vosotros, pero alrededor de 5 años, digamos. Entre el momento que tienes la licencia, empiezas el trámite, 4 años, la licencia no, entregas el proyecto para avisar en el colegio. Después, los tiempos de licencia son otro tema aparte. Pero en todo esto tú al final tienes un periodo de 5 años, o 4 o 5 años, hasta que la vivienda está en el mercado. Hemos vuelto ahora a las 3.000, pero con un cambio de las 2.000 plurifamiliares o colectivas y 1.000 unifamiliares. Pero estas 3.000 viviendas, si echamos la vista atrás, y la podemos echar muy atrás, es decir, si la hacemos, porque es un dato que además en un foro como este creo que vale la pena poner, Galicia tiene la misma población desde el año aproximadamente, números gordos, desde el inicio de la democracia. Desde 1970-75 estamos en los 2.700.000, prácticamente, 2.690.000, 2.800.000 en un pico, creo que. Entonces, a partir de ahí, con esa misma población, ahora hacemos 3.000 viviendas. En el 2014, hace 10 años, hacíamos 1.500. Bueno, obviamente, hemos duplicado las viviendas. Pero es que en el 2004 se hacían 40.000 viviendas. O sea, pero dices, bueno, pero la población no creció, vale, pero en el 94 se hacían 20.000 viviendas. Y ahora hacemos 3.000 viviendas. Claro, es difícil, porque todas estas respuestas, te digo, no tienen una lógica de crecimiento poblacional. Tienen una primera lógica de desplazamiento del rural a las ciudades y una segunda lógica de cambios en las unidades familiares. Más gente vive sola, más gente, bueno, vive sola por distintas causas. Vivimos más años, hay unidades familiares distintas, otros tipos de familia.
Pero creo que el dato es importante porque tampoco es tan sencillo comprender por qué esa demanda de vivienda, si no tienes un crecimiento tan grande poblacional. Entonces entran otros factores, entra el factor del turismo, entra el factor de la demanda temporal, entra el factor de la segunda y tercera vivienda, entra el factor del negocio. Por eso no todo es tan directo y por eso todas estas medidas yo creo que tratan de reflejar la complejidad que tenemos de un mercado inmobiliario que antes era lineal. La gente se venía del campo a la ciudad y necesitaba un lugar para vivir, pues si eran familias grandes y había que hacer casas grandes, punto. Esto era sota, caballo, rey, lo entendíamos todos. Ahora las situaciones son mucho más variables y por eso cualquier regulación es muy diferente. Y termino con una cosa, por ejemplo, otro dato que a nosotros nos sorprendió mucho, que publicamos ahora los datos de visado. En Oleiros se visan, en los últimos años, en los últimos 5 años se han visado 1.000 viviendas. En Coruña 2.000. Es normal que se viste, pero en Oleiros 1.000. Son una población de 40.000 visas, 1.000 viviendas. Aquí una población de 250 visas, 2.000. Pero es que Oleiros visa más que Santiago, que es zona tensionada. Es decir, realmente, o que sea zona tensionada, realmente las políticas tendrían que ser mucho más amplias y tendríamos que pensar de una manera muchísimo más global si queremos dar una respuesta. Perdona que me extendí con muchos datos, pero creo que era importante contextualizar para arrancar, porque el debate en sí mismo sobre la medida tiene tantas variables que es a veces complejo. Sí, yo creo que esos datos reflejan perfectamente la situación del mercado en Galicia y eran, por lo menos por mi parte, bastante desconocidas. Así que, nada, maravilloso. Ricardo, en tu caso, desde la parte, digamos, más de comercialización inmobiliaria, que tenéis, como os decía, ese contacto, ¿no?, directo con el cliente. ¿Qué os trasladan los propietarios, los inquilinos, cuando oyen hablar de zona tensionada? ¿Predomina la confianza o al contrario? ¿Tienen dudas y, bueno, no están seguros de qué consiste exactamente esa medida? A ver, obviamente el propietario está preocupado porque, por lo que hablábamos antes, había muchísima demanda, poquita oferta, y ellos sabían que los precios iban en alza, con lo cual económicamente a ellos pues les va a afectar. Ellos lo saben, pues por supuesto les preocupa. Y por otra parte, los arrendatarios pues tienen ese optimismo de que a lo mejor se van a encontrar unos precios que te podías encontrar hace unos añitos que eran más normales para la realidad económica de la ciudad, ¿no? Los salarios que hay y un poquito el día a día, ¿no?, que se vive aquí y lo que eran los barrios antes. Sí que es cierto que está llegando mucha gente de fuera, que las distancias son otras, que ahora también hay mucha gente que teletrabaja, que es capaz de estar aquí en esta ciudad y a lo mejor ir a Madrid o Barcelona una vez a la semana. Entonces, bueno, los tiempos cambian, hay que adaptarse y un poquito son las dos realidades que nos encontramos, ¿no? ¿Crees que esta medida está bien explicada al ciudadano o percibís que hay un déficit de información? Yo creo que está bien explicada. Lo que pasa es que siempre que hay una medida nueva, pues lleva un tiempo de adaptación, ¿no? Al final los profesionales que estamos en el día a día con ellos tenemos que intentar explicárselo, que entiendan no solo lo que son los datos específicamente, sino el porqué, el global, ¿no?, que vean un poquito el bosque de todo y poco a poco lo irán entendiendo. Creo que es una medida provisional, que serán unos añitos y en estos años pues hay que buscar una solución ya más permanente, ¿no? ¿Está afectando desde vuestro conocimiento y al tener ese contacto directo esa medida la oferta de alquiler en Galicia? No sé si hay casos ya en los que los propietarios optan por otro tipo de alquiler, estacional, temporal, en lugar del alquiler tradicional. La primera parte es la que te comentaba, ¿no? Nosotros se lo explicamos. Luego está claro que hay propietarios que, mirando lo económico, pues están desviando sobre todo al alquiler de temporada. ¿Por qué? Hay un problema aquí en el alquiler que es claro, ¿no?, es la seguridad jurídica, ¿no? Muchos casos de ocupación, más de los que la gente piensa. Al final, si hay impagos, el inquilino en España está muy protegido. Y entonces pues intentan desviarse al alquiler de temporada porque son estudiantes o gente que viene por trabajo. Y el estudiante al final pues tiene un aval detrás, sabes que en un año se te va a ir y tienes esa seguridad de que vas a cobrar y que además no vas a tener ese tipo de problemas, ¿no? Manuel, desde la perspectiva de los promotores, ¿qué impacto crees que está teniendo o tendrá, ¿no?, la declaración de zona tensionada en la inversión privada y en la disponibilidad de nueva vivienda en Galicia? El impacto difícil de cuantificar ahora mismo porque es una medida recién implantada. Y sí que me gustaría incidir, y lo comenté en alguna ocasión más, la declaración de zona tensionada, a mi juicio, y me corregiréis, no deja de ser, estamos poniendo el foco en esta medida, que es el foco, pero haciendo un símil que mejor que se me ocurrió para contar lo que pienso, que sea correcto o falso, es: tenemos una gotera en la cubierta, nos está entrando agua
y estamos discutiendo si es mejor poner un paraguas o coger un cubo. Es una medida claramente de emergencia para resolver una situación que es que nos está entrando agua. Tenemos un problema de que no tenemos vivienda nueva, no somos capaces de desarrollar el suelo, necesitamos tiempo para tomar las medidas suficientes para ser capaces de hacerlo, pero en sí el cubo o el paraguas no va a resolver el problema. Nos hará llegar o no. Este periodo es una medida que es de aprobación de 3 años, ¿no? Son 3 años renovables. Entiendo que estos 3 años se ha decidido hacerlo, veremos, hagamos cada uno su parte, la administración tiene que hacer su parte, nosotros nuestra parte. Mientras tanto, intentar ir cubriendo como podamos en este tiempo. Nosotros en concreto estamos optando y hemos optado ya por 3 operaciones de acabar viviendas o edificaciones paralizadas en la crisis que estaban en manos de Sareb en su momento o de promotores privados, para conseguir en periodos más cortos de tiempo poner viviendas en el mercado. Lo hemos hecho en Ares, en Carral, lo estamos haciendo en Arteixo, y nos da, digamos, es una manera de, con este cubo paraguas, pues ir solventando la situación. Mientras tanto, se consigue planificar, desarrollar el suelo, tener disponibilidad de ámbitos que nos permitan afrontar lo que os digo, la gotera. Pero es que la gotera con el cubo no lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a afectar esto? No creo que debamos pensar si va a afectar o no, sino que entendamos que no es una medida que vaya a resolverlo. Lo que pretende es dar tiempo para que se resuelva. Entiendo que ese es el foco que cómo deberíamos tratarlo. A la vez, pues oye, mientras tanto la gente, tanto inquilinos como propietarios, consigan entender cómo funciona, pero asumiendo que es una medida así, temporal. Yo creo que esta pregunta la podemos hacer extensiva también a Luciano y a Fran en este caso. Hablas de que es una medida temporal, pero que la situación pasa por planificación. Planificación a corto, a medio, largo plazo. ¿Cómo se debe desarrollar, ¿no? Esa planificación urbanística, inmobiliaria en Galicia, de cara a poder poner, bueno, pues fin o solución a ese problema que ahora mismo tenemos en el acceso a la vivienda? Solo incido en la parte promotora y completan ellos. Lo digo porque sí que antes Fran dijo una frase que me parece muy interesante en las ideas que decía, es: la administración tiene que creerse, todas las administraciones tienen que creerse que tienen que hacerlo. O sea, es verdad que tantos años sin hacerlo, yo creo que a las administraciones nos pasa mucho como promotores, ¿no? Está aquí el gerente de la asociación. La queja múltiple es que llegas a un sitio para intentar desarrollarlo y la primera inercia, como cualquier administración o organismo que no está funcionando, es un poco fría, ¿no? No hay esa proactividad. Yo creo que nos hace falta, primero, creernos que tenemos que hacerlo y después hacer lo que cada uno pueda. Luciano, ¿qué crees? A ver, yo no sé si hoy me he levantado con ciertas ganas de polemizar con cosas de esas, pero claro, antes empezaba diciendo lo de los datos, lo de las 3.000 viviendas, y ahora decía, claro, la administración, la planificación y todo esto. Cuando se hacían 30.000 viviendas o 40.000 viviendas, se hacían 1.000 viviendas públicas. Ahora se está hablando de alrededor de 1.000 viviendas públicas al año en general. Que sean o no sean es otra cuestión, pero incluso la Xunta está prometiendo más vivienda pública. Entonces, entiendo que donde hay el problema es en cómo se está desarrollando la vivienda privada. Y no creo que sea porque no haya interés, o sea, simplemente es porque no hay negocio, por decirlo de una manera clara. Es decir, simplemente la demanda existe. Pero yo creo que tú ponías el foco al principio, perdón, creo que lo dijo Mónica en la presentación, bueno, no recuerdo, sobre la diferencia entre el crecimiento de los salarios y los precios de la construcción o los precios de la vivienda. Claro, nosotros en esa distancia, en esa realidad a la que nos enfrentamos todos los días, en las que nos va cambiando las condiciones de los precios de la construcción y el coste al que sale, el coste básico de construcción de una vivienda, el que sale en el mercado, pues cada vez se hace más imposible para la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, realmente, claro, todas estas medidas son medidas de carácter social necesario, pero ya no es solo que la planificación lo permita, que también, y que los políticos, y perdona que lo centro ahora contigo, aparte de excelente compañero, en este caso ocupa un puesto de responsabilidad política, se lo crean, pero no solo se lo crean, sino que de alguna manera activen cosas importantes y no urgentes. Todos sabemos que en política generalmente eso no suele ser lo habitual es la demanda inmediata, no se suele actuar
pensando en lo que va a ser necesario en 10 años. Sin embargo, el planeamiento urbanístico, cuando funciona bien, porque muchas veces ya se tarda tanto en redactar el plan que ya nace un poco caduco, pero lo normal es que el planeamiento esté pensado a 15, 18, 20 años vista, con lo cual estás anticipando los problemas que vas a tener después, empiezas a darle respuesta con cierta anterioridad. Pero hay que creer en ello y desarrollarlo, pero ahí no solo puede ser la planificación y no solo puede ser lo público, ahí entra también parte de la iniciativa privada. Generalmente, cuando en ese momento se intenta activar, es cuando la demanda ya existe. En esa tormenta perfecta de la que antes hablaba, también no sé si fue Fran o Manuel, decía, al final lo que hemos llegado es una situación de urgencia en la que los tiempos no dan, porque como decíamos, para poder construir necesitamos 4 o 5 años para responder, aún haciéndolo todo rápido y todo bien. Entonces ahora tienes que aplicar otras medidas, unas medidas paliativas, unas medidas de urgencia que aguanten todo eso. Por eso decía, yo creo que no solo es el tema de las zonas tensionadas, sino yo creo que deberíamos ir más allá a otras cuestiones que nos parecen más preocupantes, como por ejemplo el tema de los alquileres turísticos o otros alquileres temporales que tienen que ver tanto no solo con la simplicidad de se alquila o no, sino con unas medidas fiscales, con una seguridad jurídica en los alquileres, otras cuestiones que acompañan todo eso, pero es que realmente es obvio que si no crecemos tanto las poblaciones, lo que nos está ocurriendo es algún otro tipo de demanda. Habrá que analizarlo en profundidad en cada caso, pero lo primero que tenemos que dar es respuesta a los que viven aquí. Es que si no le estamos dando respuesta a los que vivimos en la ciudad, pues realmente todo lo demás es una cuestión que no debería, digamos, preocuparnos en primera instancia, ¿no? Pero que sí que es cierto, bueno, y cogiendo un poco los datos que dice Luciano, porque entiendo que de lo que nos quieres trasladar con los datos es que a lo mejor, pues efectivamente, cuando se construía no había tampoco, se construía demasiado, a lo mejor para la demanda que podía haber, pero yo al final sé que queréis hacer un debate más Galicia, pero yo barro para casa, ¿no? En sentido de cómo está Coruña, en fin, yo creo que en Coruña eso no se dio, en fin, no tenemos grandes desarrollos abandonados en la crisis inmobiliaria que no se hubiesen acabado y que hubo un exceso de construcción, digamos, que no tuviese una demanda detrás. Tenemos una población que lleva creciendo 6 años de manera continuada y constante. Hubo el parón del COVID, ¿no?, en el que todo el mundo decidió irse al monte, pero después volvieron a la ciudad, que es donde tienen que estar. Y entonces yo creo que con esa demanda, ese aumento de población, esa demanda de construcción, porque no hay esos, como digo, no hay esos esqueletos ni esos desarrollos que quedaban a medio hacer. Al revés, lo que había era una demanda de suelo, una demanda de que dejarnos construir y que en su momento no se quiso atender, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el político, en este caso, pues, como concejal, tenemos que creernos que tenemos que tomar medidas nosotros y tomar medidas la Xunta y tomar medidas el Ministerio. Creo que las tres administraciones, ya me lo digo siempre, con independencia del color político, hoy lo están haciendo. Me refiero a la Xunta, llevaba años sin construir, pero yo creo que hoy, siempre lo digo, desde que está la nueva conselleira, se están tomando medidas y se están haciendo cosas positivas en materia de vivienda en la ciudad, y por fin también el Ministerio de Vivienda ha hecho honor a su nombre y se están tomando también medidas en materia de vivienda que van a beneficiarnos a todos. Y tenemos que creernos también que, pues, que efectivamente nosotros como administración tenemos que permitir que esa demanda, tanto de promotores privados como de agente, los 3.000 hoy salían, ¿no?, 3.800 demandantes de vivienda protegida en la ciudad, tienen que atenderse con mecanismos que tenemos que activar nosotros como administración municipal, ¿no? Lo que no puede ser es que tú paralices un desarrollo, pues vuelvo a poner el mismo ejemplo de Visma, porque pues, no sé, temores a que el promotor, ¿no?, siempre el promotor maligno, el que quería enriquecerse construyendo en Visma, pero claro, es que tienes 1.000 viviendas protegidas en Visma. Yo, como doy respuesta a 3.800 demandantes de vivienda protegida, si no activo el desarrollo en el que hay 1.000 y en el que hay 250 que pueden ser públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que faltó creerse el problema, faltó que en el momento en el que la crisis hubiese permitido tomar medidas valientes por parte de la Administración, porque estaba todo paralizado, no se tomaron, y ahora lo estamos tomando, pero efectivamente, pues, el sector privado y la gente que necesita vivienda en Coruña nos azuza, con razón. Oye, solucionamos el problema ya y estamos tomando medidas que tenemos que haber tomado hace 15 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, y yo creo que eso, el de la declaración de zona tensionada, por volver al tema, ¿no?, un poco del debate, pues efectivamente no es una solución en sí misma. Lo que es, y yo creo que al final el quedarse con el hecho del control ¿no?, de los precios de alquiler, que efectivamente es, y que al final es un poco el torniquete para parar y pensar, quedarse un poco con la anécdota, en el sentido de que yo creo que lo importante de la zona tensionada es todo ese plan de medidas que se está poniendo en marcha, que tiene pata municipal, pata Xunta y pata del Ministerio, y en el que para mí lo fundamental es la ampliación del parque de vivienda y sobre todo la ampliación del parque público de vivienda y parque protegido de vivienda, ¿no?, que es el que va a dar respuesta a toda esa gente que vive en Coruña y quiere seguir viviendo y que no puede pagarse un alquiler, ¿no?
precisamente, Fran, bueno, A Coruña es la primera ciudad gallega, ¿no?, en declarar la zona tensionada. Hablábamos, ¿no?, precisamente de esta situación que al final trasciende, ¿no?, más allá de los precios, y es un problema de falta de vivienda también, y de, como creo que comentaba Manuel en una charla previa, de que necesitamos, ¿no?, construir la vivienda del siglo XXI. En este caso, bueno, Fran, A Coruña fue declarada zona tensionada. ¿Qué datos o indicadores, ¿no?, llevaron al Concello a tomar esta decisión? Pues yo creo que efectivamente los datos que a lo mejor que se están viendo en general también en toda Galicia, ¿no? Una falta había una demanda muy alta, por ejemplo, de vivienda en alquiler, gente que quería vivir en la ciudad y que no podía, y que veía que no había vivienda disponible y que la que había estaba a unos precios altísimos, ¿no? Cuando hicimos los primeros estudios para la declaración de zona tensionada, lo que nos daba es que la mitad de los distritos de la ciudad cumplían para ser zona tensionada por criterios de venta, ¿no? Digamos que la venta suponía más de ese tercio de los ingresos familiares, y la mitad incumplía por temas de alquiler, ¿no? Que el alquiler también suponía un sobrecosto, un sobreesfuerzo, ¿no?, económico con los sueldos que había. Y además lo más preocupante es que aquellos distritos en los que el problema de alquiler era más grave eran los distritos en los que también tradicionalmente hay gente más vulnerable, había alquileres más bajos. Estábamos viendo pues, como barrios como Sagrada Familia, como Mayos, como Agra, de repente empezaban a subir a niveles que pues, obviamente la población que vive allí no iba a poder pagar esos alquileres o comprar una casa allí, ¿no? Entonces yo creo que pues, por eso se tomó esta determinación, que efectivamente, como decía antes, no es la solución en sí misma, es la solución de, bueno, vamos a parar, vamos a debatir todos en esa mesa que tuvimos durante este año qué medidas ponemos en marcha, en la que están presentes promotores, constructores, colegio de arquitectos, está, bueno, todo el sector inmobiliario, y poner esas medidas sobre un papel, sobre el documento que hemos aprobado en julio, que ha aprobado el Ministerio de Vivienda, y empezar a ejecutar ya. Pues efectivamente tenemos 3 años, la medida tiene que ser temporal, desde el minuto 1 lo dijimos, o sea, empezamos hoy a trabajar para que se declare, en fin, no tenemos ningún interés en que se declare más allá, obviamente, en fin, yo creo que es iluso pensar que va a durar solo 3 años, yo creo que en 3 años no hemos solucionado el problema, pero bueno, cuanto antes se pueda declarar, mejor. Y nada, y poner del foco en esas medidas que se han puesto sobre la mesa, que se han sido consensuadas y que yo creo que van más allá, como digo, de la simple limitación del alquiler, ¿no? Y que fundamentalmente el pilar fundamental es la construcción de vivienda tanto privada, libre y privada protegida, como construcción de vivienda pública y protegida. Comentabas que es una medida temporal de 3 años, pero bueno, previsiblemente, bueno, por lo que acabas de comentar, prorrogable, porque bueno, creéis que la situación no se pueda solucionar en ese periodo de tiempo. Pero ¿qué resultados esperáis a corto plazo? Quiero decir, para ya tener en mente que esos 3 años van a ser insuficientes para poder bueno, llegar a una solución. Como decía antes, desde luego, aunque no hay varitas mágicas en materia de vivienda, yo no creo que haya una medida que puedas tomar y decir se soluciona el problema, si no la estaríamos tomando todos. Para mí, la más parecida a una varita mágica es el tener un parque de vivienda protegida permanente y un parque de vivienda pública permanente amplio y estable, que permita pues, controlar los alquileres y que al mismo tiempo la iniciativa privada también pueda trabajar con libertad en su ámbito, ¿no? Nosotros podamos dar respuesta a los que están demandando vivienda pública protegida, y en ese sentido yo creo que, pues, ¿por qué queremos que 3 años queden justos? Que por las iniciativas que están en marcha, que son muchas, ¿no? Pues desde el impulso de todo el proyecto de Montemero, ¿no?, que estamos impulsando su ayuntamiento, todo el tema del Ministerio de Vivienda, que está poniendo en marcha promociones en suelos de otros ministerios o los suelos de la Sareb, creemos que 3 años es justo, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor en 6 podemos tener ya ese parque público en construcción o ya en marcha, ¿no?, que nos pueda permitir pues, dar respuesta a un gran número de demandantes de vivienda protegida y podamos bajar esa presión que nos ha llevado a declarar zona tensionada. Creo que todos bueno, tenéis un pensamiento en común, es el hecho, ¿no?, de que es una medida temporal, que viene a capear, digamos, ese temporal. Es una medida temporal de 3 años, como decíamos, prorrogable. ¿Qué ocurriría o qué efectos creéis que puede tener esta medida si se llega a prorrogar más tiempo, o sea, extensiva esos 3 años? Quiero decir, es una situación, como comentabais cualquiera de vosotros, bueno, que es, digamos, la solución inmediata que pueda haber, pero ¿qué pasa si esto se prolonga en el tiempo? Yo lo considero, Fran dice que lo ve inevitable, yo quiero pensar que es evitable, pero realmente, más que nada por las consecuencias que tendría, si cualquier medida que significa, que lo dijimos varias veces, lo acabas de decir, paramos un momento a ver qué hacemos, pues si vas en un viaje, en cualquier cosa, parar un momento, sabes que cuanto más tiempo pares, peor va a ser. Entonces, al final, realmente, lo decías antes, lo de las viviendas del siglo XXI, o sea, realmente vuelvo a poner el foco en la situación, digamos, global de donde estamos, ¿no? O
sea, si realmente las viviendas del siglo XX nos trajeron hasta aquí y queremos hacer las viviendas del siglo XXI para llegar al 2100, el que llegue, realmente tenemos que ponernos con ellos. O sea, realmente esperar y pensar que todo esto se va a resolver con una vivienda pública, que lógicamente es necesaria, porque es que hace falta resolver esa parte, pero eso es una franja de la población, la mayoría tiene que ser la otra, es la que nos centramos en promotores de vivienda libre en general, y tenemos que darle salida y resolver los problemas y las demandas que tienen ellos, ¿no? Hay un problema de acceso a la vivienda, el problema del precio es uno, de que los costes que supone llegar a tener todas estas condiciones, que insisto muchas veces en estos foros, que es las viviendas nuevas nada tienen que ver con las viviendas del siglo XX, o sea, realmente todos y Luciano lo sabe bien por la parte de los proyectos, los requerimientos que tiene una vivienda nueva hoy comparado con el año 1994, es que estamos comparando el coche de nuestro bisabuelo casi con uno, no voy a decir marcas, con un último modelo de los de hoy. Entonces, claro, ese salto, por supuesto que tiene un coste. Realmente el precio de estas viviendas es más caro, pero realmente porque nos hemos convencido como país o como continente de que las viviendas que queremos que haya en España dentro de 50 años sean viviendas sostenibles, que no requieran... Pero todo eso hoy, y evidentemente hoy siendo caro, va a ser más barato que dentro de 30 años. O sea, lógicamente va a ser peor entonces. Entonces, cuanto más lo dilatemos, digamos, o nos ponemos a hacerlas, o si esperamos 6, 8, 10 años, todavía será peor. Entonces, realmente, o nos ponemos con ello y tomamos medidas. Entonces, hay una parte que ese es el coste, que de alguna manera hay que hacer cierta didáctica, entender que no es un tema especulativo de suelo. Quiero decir, el suelo en Galicia, dentro de que no hay disponibilidad, no es un problema. Hay zonas en Madrid, por ejemplo, que tienen una presión sobre la especulación o el valor del suelo alta. En Galicia creo poder decir que no tenemos ese problema, excepto que quieras una ubicación muy buena. Eso no es el problema, es que el coste de llegar a fabricar esa vivienda, construirla, es muy alto. Entonces, dentro de que el problema del precio ya existe un peor problema para las familias, que es el que nos encontramos habitualmente, y Ricardo seguro que lo ha visto, que es que el acceso, por el modelo financiero que tenemos de acceso, bien sea por alquiler, por los problemas que tienen o que exigen los seguros de alquiler para poder acceder al alquiler, o bien sea en compra, que es que el modelo, si ponemos números en una vivienda, entendemos que 300.000 es el suelo de lo mínimo de una vivienda nueva en 3 dormitorios en Galicia, orientativamente, para poder comprar un terreno, construirlo y ponerlo como promotor libre en el mercado. Rondas esa cifra, pues número redondo, entiendo que alguien lo hará muy bien y lo pondrá en 270, pero si veis cooperativas de vivienda libre que tienden a cortar mucho los márgenes, están en esas cifras. Si realmente el mercado bancario te da el 80% del precio de compra y a mayores tú tienes que disponer del 11,5, que no es un 10, que sí va el 10, más el 1,5 de la OJD, que alguna vez lo hemos intentado hablar también con las administraciones esto, es un 31,5 del precio, que 3 por 2, 6, pues da 3 por 3, 9, pues 300.000, si necesitas 90.000 euros de ahorro para comprarte un piso de 300.000. Entonces, el problema ya no es tanto el precio, que lo es, sino que el acceder, si no hay políticas de ahorro, si las familias ahorran cada vez menos, probablemente porque es muy difícil con el nivel de salario que hay, pero si ya no hay ni siquiera incentivos ni fórmulas para hacerlo, pues las familias se encuentran con 38 años, 2 hijos, y que es imposible para ellos afrontar esos 90.000 euros. Entonces, yo creo que la visión que tenemos que tener es mucho más global, entender que tenemos que enfrentarnos a que las viviendas tenemos que renovarlas porque no van a durar. Los barrios de los que hablabas, Mayo, Sagra, todo el segundo ensanche de la ciudad, digo Coruña porque es el que más conocemos, pero pasa en todas las ciudades gallegas, es lo mismo, de los años, lo hablaba antes Luciano, desplazamiento del rural a la ciudad, del 75 al 95. Todos esos edificios y previos, porque empezó eso antes en los 60, los que se hicieron en los 60, pues están haciendo ya 80 años, o sea, es que nada. Entonces, claro, todo, o empezamos a reponer y a hacer, o vamos a encontrarnos, alguna vez lo he dicho y procuro decirlo en público, que es la cubanización del sector, es cuando vamos a Cuba y vemos los coches, los Cadillac de los años 50, que son muy monos y tal, y nos parecen pintorescos porque los tapizan y le ponen un ventilador, pero no son ni tecnología ni lo que se pretende hoy. Pues en las viviendas está empezando a pasar eso. Todos decimos que tenemos una normativa gallega que es muy buena, que es fenomenal, pero del 100% de las viviendas de Galicia que cumplan la normativa de hoy, que hay un 5%, no sé si lo habrá. De la vigente hoy, pues el 95% no la cumple. Ni habitabilidad, ni eficiencia energética. Están intentando, pues como hacen allí, resolverlo, ponerle una fachada de SATE, ponerle un ascensor, pero eso no deja de ser maquillar la situación. En el 2050 eso va a ser lo que va a ser. Unas viviendas viejas
decoradas, y yo vivo en una de ellas, y ya sé que lo tengo así. Pero creo que debemos tener esa conversación serena. Tenemos que enfrentarnos a eso e intentar, no solo la administración local, la administración del Estado, buscar cómo se puede financiar para que las familias accedan a eso. Si estamos de acuerdo en que queremos esas viviendas para el futuro, tendremos que ser capaces de hacerlas y venderlas. Yo creo que aquí has abierto dos temas que son completamente distintos. Uno de las viviendas y otro, digamos, la medida y la financiación. El tema de las viviendas creo que precisamente va a la base de lo que hablábamos antes. Es decir, no estar viendo que hoy, por esta urgencia, esta necesidad, de repente bajar los estándares, porque eso fue lo que se hizo en su momento. Es decir, ahora es cuando debemos ser firmes, los colegios profesionales, digamos, la parte de la administración, y exigir que esos espacios, esas dimensiones, esas calidades permanezcan. Que permanezcan porque en el futuro las vamos a demandar. Es decir, no que se vayan adaptando a las necesidades puntuales, sino que queden emplazadas. Es un logro que hemos conseguido y que hemos conseguido en el sentido de que lo demandábamos, pero incluso en tiempos de crisis. O sea, que en tiempos de crisis creímos que eso era necesario, con lo cual la urgencia ahora no debería hacernos ir para atrás. Con lo cual, para mí, eso es un punto de partida. El otro tema es la medida y la importancia real de esta medida. Yo entiendo que es una mesa fundamentalmente de arquitectos, ¿no? Con lo cual seguro que hay economistas en la sala, y meternos nosotros a hacer análisis económicos es un riesgo, pero bueno, solemos ser así, nos metemos en casi todas las cosas. Pero en general yo creo que el problema que tenemos es que es una medida que económicamente sigue siendo rentable ese alquiler, a pesar de esa limitación de zona tensionada, con otras medidas que lo acompañan y todo. Realmente no me parece que sea una medida que tenga una gran trascendencia económica en general. Claro, yo antes ponía el foco en que el mayor problema que ahora tienen las ciudades es que se está produciendo a nivel global. Los mercados ya no son tan locales, son mucho más globales, mucho más generales. Entonces, puede haber factores globales, estratégicos, geopolíticos, que nos vayan cambiando todas estas situaciones. Y de repente, la situación dentro de 3 años nos parezca completamente anecdótico el hecho de que tengamos una declaración de zona tensionada. Creo que la retirada de ciertos fondos de inversión o los cambios de rentabilidades globales, ahí sí que vamos a tener mucho más cambio. Y yo creo que ahí es donde, ya digo, con licencia y permiso de los economistas, que seguro que tienen unos datos mucho más concretos de todo esto, realmente es donde podemos tener el riesgo de cara al futuro. Porque en este momento llegamos a una deriva extrañísima en la que la vivienda es una inversión fantástica. No podemos ocultarlo, que mucha gente es más rentable a veces marcharse a vivir fuera y dejar la vivienda en alquiler y dejar de trabajar que seguir trabajando. Estas situaciones, llegamos, alquiler turístico me estoy refiriendo, situaciones que son un poco ilógicas. No podemos llegar a esas contradicciones. Nosotros deberíamos activar algún sistema en el que la vivienda fuese una base para toda la ciudadanía, y después, obviamente, tenemos que trabajar por un equilibrio entre esos salarios que después tienen que dar respuesta a esos costes de construcción que son reales y que siguen creciendo, y además se siguen complejizando, como hablamos muchas veces con Diego, sobre la falta de mano de obra, la necesidad de otros mecanismos de producción de viviendas, todo esto de tecnología, de industrialización, todo esto que es imprescindible nos lleva a un escenario que la única manera que yo creo que es resoluble es que trabajemos un poco como sociedad en mejorar la situación económica global. El resto de las medidas son, para mí, cuestiones paliativas, que todo ayuda, que todo suma, pero que de alguna manera vendrá la respuesta, como decía Fran, en gran medida, de una vivienda pública o una vivienda, algún régimen de ayuda para poder, pues eso, acompañar en esa aportación inicial, en esa flexibilidad de pagos, de otra manera, y después probablemente en que si esa rentabilidad, y decir esto en un foro de inversión, pues quizás no es lo más lógico, pero quiero decir, si esa rentabilidad no es tan alta, la presión probablemente disminuirá. Entonces, de alguna manera, probablemente resolveremos mejor el problema de la vivienda.
relación con eso, y yo le invito a todo el mundo que viene a hablar conmigo, sobre todo de este tema y de otros temas, ¿no? Que es el que entréis todos en el índice del Ministerio para calcular cuánto costaría alquilar, o sea, qué alquiler saldría en vuestra vivienda, por ejemplo, o si tenéis viviendas en alquiler, cuánto saldría con el nuevo índice de zona tensionada, y realmente, pues a lo mejor la gente piensa, es que van a poner unos precios de 300. No, o sea, los precios que salen son precios razonables, y es lo que, a lo mejor hace años nos parecerían caros, pero son precios que razonables, no son precios bajísimos, son precios normales, y lo que dice Luciano, bueno, pues efectivamente, en muchos casos, obviamente, pues la obra nueva, como está también excluida, pues es cierto que la inversión, pues tú vas a poder alquilarlo a un precio fuera de ese índice, con lo cual la inversión la puedes compensar, pero viviendas que a lo mejor ya se amortizaron, sabe Dios. Me gusta el punto porque es una duda que está en el La- ambiente la- sobre sí, si la no, obra nueva, la obra nueva, que seguro la que a he- Juanjo le encanta este comentario, porque Ayer el Ministerio me mandó un WhatsApp director general, la obra nueva queda excluida. Bueno, pues oye, pues por fin. era importante, pues uno de los defectos de si la zona tensionada, la obra nueva no está excluida, claro, tampoco puede hacer Durante obra 5 nueva. años, Entonces, efectivamente. Durante 5 años la obra nueva está excluida, con lo cual refiero que la duda de si yo tengo que rentabilizar una inversión, pues al final por esa parte la eliminas, ¿no? Y las viviendas que realmente estamos viendo cómo se alquilan en barrios, pues hace décadas que se amortizaron muchos casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues efectivamente, están dando alquileres que pues obviamente bajan la rentabilidad para el que lo está alquilando, y que en todo caso también insisto, refiero que hay que ver a quién afecta directamente también esta medida. Quien tenga el piso alquilado, lo lleve teniendo alquilado todos estos años, lo tenga ocupado, no le afecta a la zona tensionada, con lo cual lo va a poder seguir alquilando al precio que lo tenía, con las revisiones que le está permitiendo el Ministerio de Vivienda. No tiene que bajar al índice de alquileres del Ministerio, con lo cual, bueno, pues también va enfocado también a un público muy determinado, no es el público general. Yo sé que la gente siempre me dice, no, pero el jubilado que tiene un piso alquilado, ese jubilado que tiene un piso alquilado y que está sacando un sobresueldo, no le va a pasar nada por la zona tensionada, es decir, va a seguir con su piso alquilado, el precio que lo tenía, y no va a tener que bajarlo al índice del Ministerio. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay que poner en su justa medida a qué público afecta claramente, sin demagogia, sin saber exactamente a qué público afecta, que no es un público tan grande, y que después el índice del Ministerio no es un índice tan bajo, en fin, es un índice que da unos alquileres que la gente puede pagar y que para el inversor pues pueden ser también interesantes. Entonces, Ricardo, ya no tenemos mucho tiempo para cerrar, si quieres comentar tú algo. No, simplemente pues, lo que hablaron mis compañeros. Yo creo que es una solución provisional y que tenemos que trabajar pues, estos 2 o 3 años en buscar una solución permanente, darle seguridad al final a la gente de la ciudad, porque sí que es cierto que hay una preocupación en el día a día. Nosotros como profesionales, nuestro trabajo es informarlos, un poco que entiendan todo y darles esa tranquilidad que necesitan. Somos el primer contacto. Y un poquito que las instituciones, pues eso, saquen un poquito más de vivienda protegida y que den acceso, sobre todo, a los más jóvenes y también a los más desfavorecidos, gente mayor que también tiene muchos problemas, porque a veces por la seguridad jurídica, por las leyes que hay, pues por intentar ayudarlos, a veces esa gente mayor no les quieren alquilar propiedades, porque luego es muy difícil, saben, si no pagan de que poder quitarlos de ahí. Y claro, al final son situaciones que afectan al día a día, además a segmentos de la población que son un poquito más débiles, por decirlo de alguna manera, y yo creo que como hablábamos antes, estamos en una situación en la que había que hacer algo. Creo que se ha hecho bien, porque el inmovilismo nunca es una solución. Creo que entre todos, un poquito, toda la gente que estamos implicados en el proceso, en el día a día, desde la calle hasta el que empieza la obra, tenemos que estar implicados, dar nuestra voz, y a partir de ahí, desde la calle, que estamos nosotros, hasta más arriba, buscar un conjunto de ideas que de verdad que influyan en el día a día del ciudadano de Coruña y le den una solución. Empezábamos esta mesa redonda que lleva por título Solución o Problema, ¿no? Bueno, lo que nos queda claro es que es una solución temporal manifestada por vosotros 4. 3 años es esta medida de zona tensionada. Dentro de 3 años, en este mismo foro, volveremos a debatir si efectivamente esta medida ha servido de algo, cuál es la situación, si tiene que prorrogarse o no. Pero bueno, por el momento lo que nos queda claro es que esto tiene que ir acompañado de una planificación y, bueno, en vuestras manos está. Así que, nada, muchísimas gracias por vuestra participación y un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias.